Bueno, podemos iniciar con el webinar de la tarde de hoy con el tema Gestiona tus costos en la nube, soluciones efectivas de optimización financiera con AWS. Podemos pasar la siguiente slide, por favor, Andrés. La tarde de hoy, nuestro speaker es Andrés Ceballos, Solutions Architect de Morrigio Paso. Está con nosotros también Paul Morales, que es del equipo de comercial de Perú. Y bueno, les damos la bienvenida a todos. Muchas gracias por su asistencia. Los dejo con Andrés, quien va a ser el speaker de hoy. Y cualquier pregunta, cualquier duda, estamos atentos en el chat o en la casilla de preguntas y respuestas. Listo. Gracias, María Eugenia. Eh, sí, buenas tardes con todos primero. El día de hoy es un tema interesante que vamos a tocar en este webinar. ¿Cuál es la solución para soluciones efectivas para la optimización de costos en AWS? Entonces, me gustaría empezar primero por los desafíos que vemos nosotros usualmente con nuestros clientes y también AWS que nos comparte. Eh, y son estos casos, ¿no? Usualmente es por qué mi factura de AWS es tan alta. A veces también pensamos que deberíamos gastar menos en la nube. ¿Cómo podemos reducir nuestros costos para nuestros ambientes de desarrollo, de pruebas de calidad, de QA en estos casos? ¿Qué opciones tengo para bajar mi coste de AWS sin afectar el rendimiento de mi aplicación? Ya que a veces también esa es una preocupación, sin afectar el cómo está funcionando hoy en día. ¿Quién o cómo AWS me puede ayudar con esta optimización de costos, ¿no? Y es ahí también donde nosotros podemos ayudarlos a lograr esto. Pero antes de llegar a eso, hay que entender un poco de cómo se diferencian estos conceptos, ya que puede haber ahí una ambigüedad. Y es que una cosa es reducir la factura que nos puede llegar mes a mes a través de algunos patrones, a través de algunas optimizaciones, a través de algunas mejoras. Y otra cosa es la continua optimización de costos, que es un patrón recomendado que se aplica, ¿no? Y que también es conocido como FinOps. Entonces, ahí para estos dos enfoques tenemos múltiples herramientas gratuitas. Trusted Advisor, Cost Explorer, Compute Optimizer, Spot Advisor, los Cost Labs del Web Architected. Y como les decía, esta optimización de costos no es lo mismo que una reducción de factura, ya que las iniciativas de ingeniería o iniciativas en sí que tenemos dentro de las organizaciones también tienen un costo, ya que se invierte en horas hombre, invertimos a nuestros especialistas, invertimos horas, incluso nosotros como tomadores de decisiones invertimos tiempo en decir qué vamos a hacer, qué camino vamos a tomar, por qué proveedor, por qué servicio, por qué solución vamos a ir al final, ¿no? Y al final eso también va a repercutir en el efecto final que pueda tener sobre los costos. Entonces, acá la recomendación es romper el ciclo y es siempre tener un mindset de una optimización continua de costos. Y acá es lo que vemos en el diagrama de la izquierda, que es realmente el usual, que es si la factura incrementa, eh, activamos de frente algunas iniciativas de optimización de costos, bajar tamaño, apagar servicios, buscar algún punto que quizá esté ahí y con esto se reduce la factura, pero volvemos a los mismos patrones de antes y eso ocasiona el ciclo perpetuo. Entonces, realmente al final no tenemos una optimización continua que nos ayude a lograr esta eficiencia financiera y operativa. Entonces surgen estos dos términos, manejo de costos y optimización de costos. El manejo de costos es tener la visibilidad de los costos para mantenerlos bajo control y asimismo permitir la optimización de costos, que es el siguiente término, que es la habilidad de poder mantener los sistemas en ejecución para entregar valor de negocio, pero al mínimo valor posible. O sea, seguir entregando valor, pero utilizando la máxima eficiencia que la nube me brinda. Y es así como llegamos a este gráfico. Porque yo puedo estar usando muchos recursos, pero mis cosas también pueden estar en el máximo valor. Y esto se puede deber a muchos factores. El servicio incorrecto, el modelo de precio incorrecto, el enfoque incorrecto.
Entonces, lo que debemos apuntar es que mi uso puede crecer, sí, mi uso puede crecer mucho, pero mis costos no deberían crecer al mismo ritmo que mi uso. Mis costos deberían crecer eh, en un ritmo menor y en un ritmo que yo pueda controlar y que sea eficiente. Entonces, es acá donde vienen los 5 pilares de la optimización de costos, que es siempre empezando por ajustar correctamente nuestros recursos, incrementar la elasticidad, elegir el modelo correcto de costos, optimizar el almacenamiento, y a esto se le agrega un ciclo continuo que es medir, monitorear y mejorar. Entonces, para esto, vamos a ahondar un poco en lo que es los 5 pilares de optimización de costos, el primero es el right sizing o el ajuste correcto, el cual es encontrar el recurso, el tipo de recurso más barato que exista, pero que a la vez nos otorgue el mejor performance. ¿Y cómo encontramos ese tipo de recurso? A través del monitoreo del uso, que puede ser métricas de uso de CPU, métricas de uso de memoria, horarios de uso, entre otros. Entonces, y también la consistencia. Si una carga de trabajo no necesita estar las 24 horas del día y solo se procesan datos ahí o se utilizan, digamos, fuertemente 2 horas al día, quizá tener aprendida 24 o pagando un modelo de precios on demand no sea la mejor opción. El pilar 2 nos habla de la elasticidad, el autoscaling. Y justamente es ahí donde entra la imagen que tenemos acá, por ejemplo, que nuestra carga puede ser variable. Nuestra carga puede estar en varios picos, quizá imprevistos o inciertos, que no tengamos la seguridad total de cuánta demanda va a tener nuestra aplicación, nuestra carga de trabajo, pero también existen formas de ajustar dinámicamente nuestros recursos sin necesidad de estar siempre eh, como sobreaprovisionando recursos o teniendo muy pocos recursos, ¿no? Porque tampoco eso es lo ideal. Entonces, esa elasticidad, esa configuración de elasticidad no tiene costo y nos permite ser nosotros dinámicos con nuestros recursos, de tal forma que solo pagamos por lo que usamos, pero a la vez entregamos valor de negocio, como decíamos antes. El pilar 3 que justamente es lo que también se relaciona muy fuertemente con los otros dos, es usar el modelo de precio adecuado. Por ejemplo, instancias reservadas con Savings Plan. Esto es algo que vemos que no se utiliza mucho porque puede asumirse como un compromiso quizá un poco largo y que muchos no quieren asumir, pero trae muchas ventajas porque yo puedo asumir el compromiso de usar instancias por un año como compromiso mínimo y puedo obtener un mínimo del 30% de descuento sobre el precio sin tener que pagar nada por adelantado. Sigo pagando mes a mes, sigo pagando mi factura normal, pero ya con un precio del 30% menos. Y esto se nota. Y únicamente con el compromiso de que yo voy a utilizar esa instancia por un año. Claramente hay diferentes tipos de planes. Yo puedo decir que quizá en el futuro me podría cambiar a otra familia, una instancia más chica, una instancia más grande. Entonces también existe ese tipo de flexibilidad, ¿no? Ahora, volviendo al ejemplo de antes, de que quizá mi carga de trabajo no necesite estar 24 horas prendida cuando la demanda únicamente es 2 horas al día, existe lo que es Spot. Spot básicamente es la capacidad de cómputo que le sobra a AWS. AWS no quiere perder plata por tener capacidad como flotando ahí, entonces la ofrece a un precio muy bajo. Y esto es ideal para esas cargas de trabajo que son esporádicas, que no dependen de un procesamiento continuo, que si se interrumpen no van a estar afectadas, ya que tienen algún tipo de salvaguardado, tienen algún tipo de checkpoint y se ofrecen hasta con un 90% de descuento. Entonces yo puedo estar ejecutando esa carga de trabajo por 3 horas al día y la instancia me va a cobrar 90% menos. Y, o sea, ahí también les comento que a veces esas instancias pueden estar ejecutadas 24/7 porque la instancia nunca se reclama de vuelta, porque la capacidad sobra al final y no se necesita de vuelta. Entonces yo solo sigo pagando el 90% menos. Yo solo pago un décimo de lo que me costaría la misma instancia eh, on demand. Pero eso, claro, son casos específicos, ¿no? Máquinas grandes, muy grandes, no siempre van a disponibles. Las más chicas, ese es el caso, claro, que se puede aplicar.
Y on demand, bueno, ese es el caso más elástico, ¿no? Quizá ahí tengamos algunos tipos de cada trabajo que son muy específicas, que no se pueden terminar, que deben estar prendidas 24/7, y quizá no sé cuándo las voy a necesitar o cuándo las voy a usar. Entonces, ese es el modelo de precios más correcto. Eh, para el pilar 4 es utilizar la clase correcta de almacenamiento. En este caso tenemos varios, pero los principales que se utilizan es Elastic Block Storage o EBS, S3, el servicio más conocido, y FS, ¿no? S3 básicamente es un almacén donde podemos poner cualquier tipo de dato y de ahí lo podemos disponibilizar para casi cualquier tipo de servicio en AWS. EBS es el tipo de almacenamiento en bloques que usualmente se utiliza en S2 y RDS, y que usualmente es el que entrega el mejor caso de uso para la mayoría de aplicaciones. Y bueno, FS ya es un almacenamiento de archivos distribuido que sirve a mayores propósitos, como almacenamiento compartido entre varios servidores, machine learning, big data, aplicaciones intensivas que requieren escritura muy rápida o lectura muy rápida, que superen gigabits por segundo. Entonces, eso. S3 usualmente sirve para alta disponibilidad, es barato, tiene muchas clases de almacenamiento. Entonces, es saber diferenciar entre cada una de esas para cuál. Y bueno, al final, el pilar 5 es los mecanismos para la reducción de costos. Acá entra en mucha más variedad porque hay que saber cómo podemos gobernar nuestra optimización de costos. Usualmente se empieza por un etiquetado que podamos definir y controlar y saber a dónde nuestros costos están yendo y quiénes son los responsables. La responsabilidad en la nube es súper importante, saber quién es el responsable de cada aplicación, de cada componente, cuando se creen tratar de automatizar ese etiquetado, el ambiente, el equipo, centro de costos, no complicarnos demasiado tampoco, pero también eh, es a veces mejor tenerlo que no tenerlo. Entonces, eso también. Hasta ahí, antes de pasar al siguiente, que son las herramientas, no sé si alguien en los participantes tenga alguna pregunta o duda, sino para seguir avanzando. Vale, parece que todavía no tenemos preguntas. En las herramientas que podemos utilizar para ya empezar un poco a ver cómo optimizar nuestros costos en AWS, tenemos claramente las propias de la nube, que es el billing consolidado, que es para si tenemos múltiples cuentas en nuestra organización, podemos utilizar esta característica para recibir una única factura y utilizar la ventaja de descuentos en volumen, ¿no? Si es que si utilizamos una gran cantidad de servicios, a veces lo que hace AWS es darnos descuentos por volumen y así obtener esa ventaja financiera. Ahí creo que hay una. No me gusta. Ahí yo creo que tenía una pregunta. ¿Las instancias reservadas de un año se pueden modificar en tamaño? Claro, eso usualmente hay dos tipos de instancias reservadas, las estándar y las flexibles. Las estándar te permiten cambiar de tamaño a un tamaño superior. Las flexibles vienen con más flexibilidad, la puedes cambiar, pero las estándar solo se pueden colocar en una zona de disponibilidad y siempre en la misma familia. Por ejemplo, sí, M. Entonces, eso, ¿no? Pero tú la puedes subir de tamaño, no la puedes bajar. En cambio, en flexible es un poco más costosa, pero te permite bajarlo y la puedes cambiar de familia, la puedes mover de zona de disponibilidad y creo que también de sistema operativo, aunque algunos, no todos. Entonces, esa es la diferencia entre ambas tipos de instancias reservadas. Volviendo a lo que son las herramientas, tenemos los Cost Allocation Tags, que son etiquetas justamente para agrupar recursos y que se habilitan en el Cost Explorer y que nos permiten hacer un seguimiento del gasto en términos de negocio, como les decía, centros de costos, responsables, áreas, proyectos, ambientes, que nos hagan sentido, ¿no? Por proyecto. Quizá a una empresa grande le haga más sentido centros de costos, a una startup le hace más sentido un ambiente, o, un responsable, un proyecto, una etapa.
Entonces, eso también depende mucho y depende que también lo familiaricemos, porque si solo yo como TI me quedo en mis cosas location tags y no lo familiarizo, puede al final que eso no llegue a tener el impacto que quiero. Entonces es importante familiarizarlo con el resto de involucrados. Y bueno, el Cost Explorer que ya todos lo conocemos, que es visibilizar nuestro gasto. Y bueno, también budgets que nos permiten monitori- monitorear nuestros gastos y poner presupuestos y alarmas si es que tenemos algún límite establecido, ¿no? Quizá nuestro presupuesto $20,000, $5,000, y queremos alertas cuando este llegue al 50%, al 90%, y también nos permite poner acciones incluso más estrictas, ¿no? Apagar instancias, gatillar ciertos mecanismos, depende también de lo que queramos lograr ahí. Ahora, esto claramente depende de lo que queramos lograr para la visita. A ver, hay otra pregunta, creo. No. Sí, hay una pregunta de Paolas. Sí, Cost Explorer es un servicio de capa gratuita permanentemente, pero la granularidad con la que uno puede acceder a Cost Explorer es diferente, porque puedes acceder como ciertos meses hacia atrás, y si tú quieres acceder más atrás, ya empieza a incurrir un costo, cosa que no muchos utilizan, entonces no es un problema. Y también cierta granularidad en el tipo de dato, ¿no? Si tú quieres acceder en horas, te va a cobrar. No es muy común, pero también se puede utilizar, ¿no? Si es que la organización así lo requiere, está disponible, se puede habilitar, eh, pero no es muy común, ¿no? Pero existen esas alternativas. Pero por lo demás, todo es gratuito, se puede visibilizar todo con todos los filtros, creación de reportes, exportación de datos estrés, todo eso. Volviendo a este gráfico, justamente entrando un poco a eso, la capacidad de uno de personalizar estas herramientas y la granularidad del costo y el uso. Primero empezamos en el nivel más macro, que es nuestra factura mensual, en la cual podemos encontrar detalles, por ejemplo, una instancia que estuvo prendida 85 horas del tipo M5 Large nos va a costar, digamos, $100. Entonces, ese es el tipo de detalle que tenemos. Luego podemos indagar un poco más en lo que es el Cost Explorer. Como les decía, podemos entrar la granularidad de la hora, cuánto gastamos en tal día, tal instancia, con tales etiquetas. eh, y podemos ver el detalle. Y ya un poco más yéndonos a lo que es mucha más granularidad, podemos tener incluso desarrollos propios o soluciones de terceros, ¿no? Por ejemplo, yo he listado algunas, que es Cloud Health de VMware, Cloud Checker de NetApp o Apptio. Este caso ya es para más niveles organizacionales, queremos, digamos, manejar costos de Kubernetes a nivel de pods, a nivel de namespaces, a nivel organizacional, a nivel macro, entonces es mucho más especializado. Claro, trae un costo de licencia adicional, pero también se ajusta a la necesidad de cada uno. Entonces, ahí también es importante saber que el Cost Explorer uno puede encontrar mucho detalle, es una herramienta muy completa y es súper útil empezar a utilizarla. Por ejemplo, muchas cosas que a veces los clientes que vienen a nosotros con cargos desconocidos o de un mes a mes nos dicen, oye, mi factura subió un 20%, pero ¿por qué no? No entiendo, no hemos utilizado nada nuevo, y nos parece un poco raro y nos preocupa, porque obviamente es preocupante. Y uno entrando al uso, porque además de servicios, o sea, tú puedes ver que en ese 2 te gastaste $200 el mes pasado y ahora te gastas 400, pero más allá de eso, no sabes qué pasó. En el tipo de uso, tú puedes desglosar todo eso y en el tipo de uso te va a aparecer exactamente qué cargo es el que subió. Y por ejemplo, mayormente lo que he visto en experiencia es, por ejemplo, cargos de data transfer, mover entre zonas, cargos de quizá máquinas más grandes. Entonces, esos pequeños detalles o también data procesada, que es a veces temas de red, son los que influyen. Entonces, ahí ya es donde yo puedo empezar a identificar, a indagar mucho más granularmente en qué pudo haber originado eso, ¿no? Y llegar. Y ya ahí, bueno, el día en el que fue, y ya puedo ver también, quizás si lo tengo etiquetado, exactamente qué recurso originó ese costo adicional. Ahora, por parte de AWS también existe lo que son los CID o Cloud Intelligent Dashboards,
que son dashboards desarrollados por el equipo de Well Architected en QuickSight, que se actualizan constantemente para proveer claramente las últimas recomendaciones y que son dashboards customizables y en profundidad que proveen detalles de uso y costo de todas las cuentas que uno puede tener o de la cuenta específica, ¿no? Se puede utilizar para las dos para justamente ayudarte a ti a customizar y optimizar tus costos, tu uso, tus metas que puedas tener y ayudarte a obtener la excelencia operativa. Por ejemplo, puedes tener tus costos muy desglosados, el servicio que más te consumió, el cargo que más te consumió, el tipo de uso, el uso de instancias reservadas, porque también recordemos que Savings Plan e instancias reservadas también se miden por uso, y ahí tú puedes ver que así tú tengas instancias reservadas o un Savings Plan que estés pagando, quizá también ahí te puedes dar cuenta que no lo estás utilizando correctamente. Entonces estás pagando y lo estás utilizando un 50%, estás perdiendo la mitad de lo que estás pagando. Igual a nivel de almacenamiento, quizá tus volúmenes EBS los tienes en una generación anterior o en una generación actual incluso, pero con parámetros excesivos. Estás utilizando IOs muy altas y eso quizá lo hicieron en un desconocimiento, pensando que era lo mejor, pero eso impacta tu factura directamente sin que tú lo sepas. Entonces, estos dashboards te pueden dar esa visión para tomar acciones inmediatamente y que se reflejen en tus costos. Son fáciles de usar, fáciles también de configurar, son seguros porque están en tu propia cuenta y puedes customizar el acceso y también son eficientes en costos. Ahora, para un poco llegar a un ejemplo práctico, vamos a suponer que yo tengo un servidor S2 del tipo M52X Large, el cual en promedio en un mes solo llega al 40% del CPU, ¿no? Vamos a tomar una métrica simple para tampoco ir a muy complejo. Este servidor me cuesta $280 al mes. El M5 es una clase de servidor que vemos a muchos clientes utilizar muy comúnmente. ¿Es la mejor? Sí. ¿Es la más costo eficiente? No, definitivamente no. Eh, Ahora, la métrica definitivamente nos dice que no está siendo muy utilizado. Y también existe un servicio gratuito que es Compute Optimizer, que nos puede decir si una instancia está sobreaprovisionada o lo que es under provision, que es como poco aprovisionada, ¿no? O sea, le faltan recursos para su demanda. Entonces, haciendo un right sizing, podemos mover esa instancia a una familia diferente. Por ejemplo, la M6A X Large. M6A versus M5 obtiene un mejor performance porque es una generación actual de chips y además es más barata por hora versus una M5. O sea, obtienes eficiencia a nivel de procesamiento, o sea, básicamente es más veloz, es mejor y es más barato. Entonces, yo pasé de pagar $280 al mes a pagar $125 al mes. Obtuve un ahorro del 56%. No tuve que cambiar nada, no hubo cambio de plataforma, no afecté la aplicación. Este fue un apagado, quizá una pausa de 2, 3 minutos, más el cambio de instancia fue 5 minutos, pongámosle 15, para hacer algunas pruebas, únicamente para hacer un double check, pero yo les garantizo que no va a haber ningún impacto. Ahora, si queremos lograr la máxima eficiencia operativa, claramente esto se podría migrar a una instancia más moderna, como son las que promueve AWS, que son las instancias Graviton, que esas pueden traer hasta un 20% de ahorro adicional. Entonces, de 125 quizá me salen 110, 100, y ya si quiero llegar al máximo ahorro, esa es una instancia que está prendida 24/7, una instancia reservada, me sale $80. Entonces yo pasé de 280 a 80, casi un 80% de descuento. Entonces, es así como podemos hacer ese análisis a través de métricas, a través de un right sizing, a través de una elasticidad con eso. Y abajo otro ejemplo, digamos que yo tengo una aplicación que lee y escribe a S3, pero en mi VPC no he configurado un endpoint y solo utilizo un Internet Gateway. Tengo un setup básico. Entonces, la aplicación va hacia S3 a través del Internet. No se mantiene en la red. Recordemos
que cuando yo no configuro ningún tipo de enrutamiento específico, la aplicación va a ir a S3 a través del Internet, porque no porque yo esté en AWS, mi aplicación conoce S3 por defecto. Eso no es, no pasa porque sí. Entonces yo asumo costos automáticamente por ir a S3 a través del Internet de 0.02 gigabit, de 0.02 dólares por cada gigabit que yo lea y que yo saque de S3, haciéndolo más o menos $20 por terabit. Entonces yo estoy asumiendo automáticamente por no haber hecho un setup de routing de $20 por terabit. Y esto por cada request que yo haga S3 sin haber enrutado nada. En cambio, si yo únicamente activé un gateway endpoint de S3 y lo puse en mi tabla de rutas, automáticamente los costos se eliminan. Y esto también aplica para Dynamo y para otros servicios también que pueden ser intensivos, pero los principales claramente por ser intensivos en data son S3 y DynamoDB, que son los que tienen un gateway endpoint que cuesta absolutamente nada y que además traen esta ventaja y que mantienen también el tráfico en la red privada de Amazon. Porque en el otro escenario, yo estoy saliendo de Amazon, estoy buscando la información y estoy otra vez volviendo a través del Internet trayendo la información. Mientras que en el segundo, yo estoy en la red privada todo el tiempo. Lo cual también trae mejoras de latencia y bueno, mejoras técnicas, ¿no? Pero eso ya es un tema más profundo a nivel técnico, pero acá estamos hablando únicamente de costos. Entonces, hasta ahí, no sé si tengamos alguna otra duda, quizá algún tema que ustedes puedan tener, quizá que podamos... ahí, Pablo, hace otra pregunta, a ver, sabiendo que... Si es en S2, o sea, puedes tener las dos instancias en S2 con el mismo plan de instancias reservadas y modernizadas y optimizadas sin mayor problema. O sea, la ventaja es que puedes aplicarlas a arquitecturas resilientes, no porque vas a utilizar costos, tienes que sacrificar resiliencia o disponibilidad. Entonces, no hay necesidad de sacrificar eso. Pero si te refieres a que actualmente sin HA te sale 80%, dependería, habría que ver los componentes de arquitectura que tú tienes, si solo son instancias, si son bases de datos. En RDS también existen lo que son instancias reservadas, entonces eso aplica para cada copia, para la principal y para la en espera, si utilizas un esquema multi-AZ. Entonces tendrías que comprar dos para aprovechar ese beneficio. Si es en S2, como te digo, el esquema lo puedes aplicar a ambas. Si es en RDS, puedes aplicar el esquema de instancias reservadas a dos copias para que aplique a la en espera y a la principal. Si es en Aurora, solo a una, al clúster, porque las otras dos ya son inherentes eh, y por cada una, ¿no? También depende de los componentes que tengas. Pero claro, o sea, todo es optimizable sabiendo elegir qué servicio utilizar y cómo ajustarlo a los precios o al presupuesto que tengas. Entonces, ahí creo que ya estamos. Ahí, María Eugenia, no sé si...